Bienvenidas a un nuevo video. Hace más o menos una semana les mostré esta escalera decorativa para poner cobijas y les pregunté por Instagram y también por YouTube si querían ver cómo la hice. La verdad es que fue tan fácil que no pensaba subir el video, pero muchísimas de ustedes me dijeron sí, por favor, súbela. Entonces este va a ser un video cortito, pero les voy a mostrar cómo hacer una escalera decorativa súper fácil de hacer y les voy a dar algunas opciones por si no tienen los mismos elementos que yo tengo. Si tú quieres descargar los planos de la escalera para ver las medidas exactas y las distancias que tiene la escalera que yo hice, te lo dejo en la descripción. Comenzamos entonces con los materiales. Lo único que yo compré fue la madera porque el resto lo tenía en la casa, así que me salió súper barato. Me fui a la tienda y compré dos tablas de estas de 1,80 de alto, 1,80 metros o de 6 pies de alto. Compré dos de ese tamaño, esas no las mandé cortar. Compré dos de estos y los mandé cortar a 45 centímetros de largo. Yo compré la madera acá en Home Depot y por cortarla cobran 25 centavos por corte, algo así, o sea, sale muy económico cortarlo. Para hacer mi escalera también necesité un taladro y una broca de espada. Esta broca debe tener el mismo grosor que el palito circular que ustedes compraron. Entonces, si esto tiene 1 centímetro de diámetro, la broca debe ser de 1 centímetro de diámetro. También vas a necesitar una lija, 1 metro y un lápiz o un esfero para hacer las marcas en la madera y listo, no necesitas más. Miremos ahora cuál fue el procedimiento, y lo primero que hay que tener en cuenta antes de comenzar obviamente es tener la madera cortada en las medidas que te di. Seguido a esto vamos a empezar a hacer marcas en la madera con ayuda de nuestro metro y de nuestro lápiz. Y vamos a empezar a hacer marcas a lo largo de esta madera larga, comenzando de abajo hacia arriba. Entonces la primer marca, que será la marca que va en el piso, va a ser de 45 centímetros o 18 pulgadas. Y de ahí para arriba vamos a empezar a hacer marcas cada 38 centímetros o cada 15 pulgadas. Hasta que tengamos 4 marcas en cada tabla larga. Asegúrate de hacer estas marcas en el centro de la tabla. Toma el taladro con la broca de espada del ancho de los palos circulares y abre un hueco en cada una de las marcas que hiciste. Haz este hueco con el taladro hasta que atravieses por completo toda la madera. Por cada tabla larga vas a tener entonces 4 huecos que van a estar ubicados a la misma altura. Seguido a esto, toma la lija y lija muy bien toda la madera hasta que quede lo más pareja posible. También asegúrate de lijar por la parte de adentro para que no queden como pedacitos de madera sueltos. Ahora coloca los 4 palos circulares en cada hueco que hiciste en una de las tablas largas. Este proceso es súper fácil de hacer, lo único que debes hacer es colocar un poquito de presión y enrollar el palo hasta que entre por completo en cada hueco. Y finalmente lo único que nos queda por hacer es acostar la escalera y encima colocar el segundo palo largo o la segunda tabla larga, asegurándonos de meter ahora en los huecos de esta otra tabla los palitos circulares que están en la escalera. Eso es súper fácil, lo haces de la misma manera, poniendo un poquito de presión, tal vez dándole algunas vuelticas a los palos y listo. Así de fácil es hacer la escalera, es demasiado fácil, yo la hice más o menos en media hora o algo así, no me demoré más. Ahora voy a empezar a darles algunas sugerencias, algunas modificaciones que pueden hacerle. Entonces yo metí los palos hasta que quedaron completamente a ras de la madera, tanto de acá como acá, y como todos tienen la misma medida, no se ven. Pero si ustedes quieren pueden meter este palo un poquito más para que los palitos circulares queden un poquito salidos. A mí no me gustó de esa manera, me gustó que quedara como a ras. Si ustedes quieren que su escalera quede más fija, un poquito como con más soporte, pueden colocarle pegamento de madera para que los palitos no se muevan. Yo no lo veo necesario porque es una escalera decorativa, nadie se va a trepar encima de esa escalera, entonces no es necesario que quede como tan fortificada pues. Otra cosa que he visto que le hacen a la escalera que yo no le hice porque yo no le veo la necesidad es que acá lo que hacen es darle como un ángulo más o menos de unos 15 grados tanto acá como en la parte inferior para que al colocarlo en la pared no quede así como en punta sino que quede en ángulo.
Ustedes pueden hacer eso si quieren pues que la escalera no se les mueva. Yo no lo hice de esa forma porque no le veo la necesidad. Aparte, para hacer eso sí necesitan tener una máquina, porque no sé si en las tiendas comunes hagan este tipo de cortes. Tal vez sí, pero tal vez le cobran más. Bueno, el caso pues es que yo no le vi la necesidad y la verdad no me incomoda. Al colocarlo en la pared se queda bien estático, entonces como les digo, yo no le vi la necesidad. Otra cosa también que puedes hacer es pintar la madera. Esta madera que yo compré es muy bonita, es muy lisita, entonces no tuve ni que lijarla ni pintarla porque el color me gustó mucho y hace juego con la decoración de mi casa, pero si tú quieres puedes pintarla y se ve preciosa. Otra cosa que puedes hacer también es comprar las tablas más largas si quieres una escalera más larga, o hacerle más divisiones. Yo solamente le hice 4. Lo único que sí te recomiendo es que no dejes un escalón tan pegado al piso, por eso te das cuenta que la primera medida la hice bien arriba a 45 centímetros, porque si haces un escalón muy abajo, ese escalón se va a perder porque no vas a poder colocarle ahí ninguna cobija porque va a tocar el piso, entonces se va a perder esa madera. Y finalmente hablemos de alternativas. Karen, no tengo un taladro, no puedo conseguir estas brocas de espada, ¿qué hago? Bueno, lo primero y la primera observación es que ustedes pueden comprar las brocas individuales súper económicas. Así que si ustedes tienen un taladro, les valdrá unos $2 comprar una broca, así que no es tan costoso y les facilita el trabajo, es facilísimo. Ahora, si definitivamente no tengo un taladro, no tengo broca, pueden hacerlo de 1000 formas, porque como ya les dije, es una escalera decorativa que no necesita mucho soporte. Entonces, si ustedes quieren, pueden sencillamente tomar su taladro y atravesarle un tornillo común. Obviamente asegúrense de que el tornillo sea más largo que el ancho de la madera, y sencillamente, sin necesidad de tener esta broca, pueden con su destornillador y su taladro ponerle un tornillo normal. Karen, no tengo ni taladro ni tornillo, facilísimo. Una vez más, y esto va a sonar súper reiterativo, pero es una escalera decorativa, nadie se le va a trepar, entonces pueden simplemente, sin abrir huecos, sin usar tornillos, cojan un pegamento para madera, que esto pega y eso nadie lo mueve. Aplíquenle pegamento en el borde del palito y sencillamente péguenlo encima o en las marcas que ustedes le hayan hecho a su madera y listo. Déjenlo secar y utilicen su escalera como quieran utilizarla. O también pueden tomar una puntilla y un martillo y pegarle puntillas en esas marcas y listo. Ustedes pueden colocar su escalera en el sitio de la casa que ustedes quieran y pueden decorarlas de muchas formas. A mí me gustó esta tirita como de rosas blancas con hojas, pero si ustedes quieren pueden también colocarle una corona. Les voy a dejar aquí fotografías para que se inspiren. Háganla, yo creo que de todo lo que he hecho, esto ha sido lo más fácil que he hecho. No me demoré más de media hora, como les digo. Para tener una casa bonita no es necesario gastar tanto dinero, y si a ustedes les gusta hacer este tipo de proyectos, háganlo. Es tan lindo que la gente llegue a la casa y diga, ay, tan bonita esa escalera, y tú decir, sí, yo la hice. Es como, wow, ¿tú la hiciste? ¿Cómo la hiciste? Enséñame. Bueno, el caso es que cuando tú haces las cosas tienen un valor mucho más bonito y hace sentir tu casa muchísimo más acogedora. Así que yo espero que esta idea te haya gustado. Si fue así, no olvides darle un like a este video. Si haces la escalera, por favor mándame fotos y cuéntame qué tal te pareció este video en los comentarios. Si es la primera vez que tú estás acá y quisieras ver más ideas como esta, suscríbete dándole clic aquí a mi fotografía y sígueme en mis redes sociales, que las encuentras aquí abajo. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarme con un video más. Yo las quiero un montón y nos vemos en el próximo video. Bye.